Después de haber estudiado los alcoholes y fenoles, ahora vamos a estudiar los éteres y epóxidos. Este es el segundo tema de la segunda unidad y con esto estaríamos concluyendo la segunda unidad. Entonces vean que los éteres se pueden ser considerados como derivados del agua. Vean que el agua tendría el oxígeno enlazado a dos hidrógenos. En un alcohol, los alcoholes llevan una cadena de carbonos, el oxígeno y enlazado un hidrógeno. Mientras que en los éteres, los dos hidrógenos han sido sustituidos por cadenas de carbonos. Los éteres son muy empleados como disolventes y también por su olor, por el aroma que dan. Por ejemplo, el anisol es muy empleado en los perfumes. Este es el dietiléter, muy empleado como disolvente, y el tetrahidrofurano, el THF, también bastante empleado como disolvente. Pueden darse cuenta que el oxígeno entre dos cadenas de carbono siempre es la característica de los éteres. En cuanto a la nomenclatura, para los éteres sencillos lo que se da es el nombre de cada una de las cadenas enlazadas al oxígeno, colocando al inicio la palabra éter, luego por orden alfabético el primero, entonces este sería metil e isopropil, primero va el isopropil y este es el metilo, pero se le agrega la terminación ílico, entonces isopropil metílico, metílico. En este caso tenemos el grupo etílico, el grupo etil y el grupo fenil, entonces alfabéticamente iría éter, etil, fenílico. Siempre se le agrega esa terminación. Cuando tiene que ser nombrado como una ramificación, entonces se nombra como un grupo alcoxi, derivado de un alcóxido. Entonces, por ejemplo, este es el grupo metóxido y se nombraría paradimetoxibenceno. Igual aquí habría que indicar la posición en donde va el grupo alcóxido con respecto al doble enlace. Entonces, la preponderancia la tiene el doble enlace, que en el carbono 1, 2, 3, se le asigna el menor número posible al donde va la ramificación, que sería un grupo terbutoxi. Entonces, 4 terbutoxi, 1 ciclohexeno. En cuanto al punto de ebullición, fíjense que los éteres tienen el oxígeno que llevaría una carga parcial negativa, pero no tienen ninguna parte que lleve carga parcial positiva. Por eso son disolventes apróticos. En donde aquí tendríamos el esquema indicando el par de electrones en el oxígeno. Vean que aquí tendríamos el llenado de espacio, el esquema de llenado de espacio, y aquí indicando las densidades electrónicas, en donde el oxígeno estaría rico en electrones y el resto, la deficiencia en electrones, se repartiría entre todos los carbonos. Es por eso que los éteres tienen un punto de ebullición un poco superior al de los alcanos del mismo peso molecular. Entonces, el éter dimetílico, su punto de ebullición es de menos 25 grados Celsius, comparado con el del propano, que es de menos 45. Generalmente va a ser así, 20 grados superior al de un alcano. Eso lo podemos observar en esta estructura. Vean que en el THF, el tetrahidrofurano, su punto de ebullición es de 65 grados Celsius, mientras que para el ciclopentano de 49, aproximadamente los 20 grados superiores. Y para el anisol es de, comparado con el etilbenceno, 20 grados superior. Ya para este tipo de cadenas muy extendidas, los puntos de ebullición se igualan. Por ejemplo, el dietiléter tiene un punto de ebullición muy similar al del pentano. Les voy a dar para que nombren estos éteres, entonces lo pueden subir al grupo. Vean que este sería el 1, A, B, C, D y F. Cada persona puede subir un inciso. En la síntesis de éteres, primero, si el éter es simétrico, vean que entonces los dos grupos enlazados con el oxígeno son iguales, podemos emplear la síntesis a partir de reaccionar un alcohol con un ácido. En esta síntesis, el alcohol reacciona con un ácido para protonar al grupo hidroxilo. Esto lo convierte en un buen grupo saliente y por eso el alcohol protonado reacciona con el alcohol sin protonar, que es rico en electrones, lo ataca por detrás, desprendiendo al grupo saliente en una SN2 para darnos inicialmente un alcohol protonado, un éter protonado. El éter protonado luego
En presencia de disolvente el agua, toma el hidrógeno que sale como protón, dejando su par de electrones y generándonos el éter. Entonces, para éteres simétricos y sencillos, en donde la cadena de carbonos puede ser de 1, 2 o hasta 3 carbonos, pero ya no más, se puede utilizar esta síntesis de hacer reaccionar el alcohol con un ácido. Entonces, únicamente para éteres simétricos y de estructura sencilla. Si ya nosotros deseamos un éter un poco más, que no sea simétrico, entonces el primer pensamiento es hacer la síntesis de Williamson de éter. En esto se hace reaccionar un alcohol con una base poderosa como el hidruro de sodio en THF. Esto desprende el protón del alcohol y nos genera un ion alcóxido. Este ion alcóxido es un nucleófilo muy poderoso que luego puede reaccionar con un haluro de alquilo, lo ataca por detrás en una SN2, el haluro desprende su halógeno y nos da el producto de la sustitución. En este caso el ciclopentil metil éter, en su nomenclatura correcta, el éter ciclopentil metílico en un 74%. Noten cómo aquí se sustituye el hidrógeno por el grupo alcóxido. Entonces nos quedaría esta estructura. Y un éter en donde sí que hay que tener cuidado que el haluro de alquilo tiene que ser primario. También la oxidación se puede hacer intramolecular. En este caso, fíjense que tenemos la alfa de glucosa, en donde tenemos todos estos grupos hidroxilo, y se podrían eterificar al hacerlos reaccionar con un haluro de alquilo, en este caso el yoduro de metilo, en presencia de óxido de plata. Eso lo que nos va a hacer es que los grupos hidroxilo los convierte en grupos metóxidos. Noten que en todo se sustituye el hidrógeno por el grupo del haluro de alquilo. Entonces este notaría la alfa de glucosa pentametiléter en un 85%, liberando yoduro de plata. Entonces se puede hacer primero formando el ion alcóxido o haciendo directamente la reacción en presencia de óxido de plata y del haluro de alquilo. En este caso vamos a hacer reaccionar el terbutóxido con el yodo metano. Entonces el terbutóxido ataca por detrás al grupo metilo, este desprende su hidrógeno, su yodo, para generarnos el terbutil metil éter, o correctamente el éter terbutil metílico, y liberando yodo. Si nosotros hacemos reaccionar el alcóxido con un haluro de alquilo, que vean que sea en este caso terciario, el resultado es que ya no se nos va a dar la reacción de sustitución, sino que tiende a dar una reacción de eliminación. El alcóxido actúa en este caso ya no como nucleófilo, sino que como base, toma el hidrógeno que parte como protón, dejando su par de electrones, generándonos el metanol, y adicionalmente al formar el doble enlace, el 2-metilpropeno. Entonces, con haluros terciarios o secundarios, el resultado ya no es una reacción de sustitución, sino una reacción de eliminación que nos genera un alqueno. Entonces ahora les propongo que presenten cómo podrían sintetizar cada uno de estos éteres. Recuerden que lo que vale la pena es que ustedes los hagan y que presenten su síntesis. En caso de no poder, me lo pueden consultar. Y finalmente tenemos la alcoximercuración de alquenos. En este caso es cuando ninguno de los extremos es un haluro, pues se podría generar a partir de la reacción con un haluro primario. Entonces tenemos que hacerlo reaccionar mediante un alqueno. Los alquenos los vamos a hacer reaccionar con el trifluoroacetato de mercurio, esta estructura, en presencia del alcohol con que queremos eterificar. Entonces, fíjense que el derivado del mercurio se va a enlazar al carbono que tenga más hidrógenos, mientras que el grupo metóxido se va a enlazar al carbono más sustituido. Y finalmente, con borohidruro de sodio se retira el mercurio y se adiciona el hidrógeno, generándonos el producto de la adición. Pueden ver que donde previamente está el doble enlace se ha adicionado este hidrógeno y además el grupo alcóxido correspondiente al alcohol en donde se lleva a cabo la reacción. Entonces pasaríamos del estireno al 1-fenil 1-metoxietano en un 97%. Aquí el ciclohexeno lo hacemos reaccionar con el
trifluoroacetato de mercurio en presencia de etanol y seguido por el borohidruro de sodio. Entonces, el etóxido se va a agregar en un extremo de donde estaba el doble enlace para generarnos el éter, dándonos el éter ciclohexil etílico. Y les pido que indiquen cómo podrían sintetizar cada uno de estos compuestos. Entonces tienen para subir los problemas que pueden subirlos hasta la clase del jueves, o sea, hasta mañana a las 2 p.m.